Hola de nuevo amigos, vamos a empezar a describir las emociones básicas. Eh, yo he cogido, la primera he elegido la que para mi punto de vista es la peor, que es la ira. No yo pido, por favor, no pido que coincidáis conmigo. Si una persona no tiene ira, fíjate, no puede saber si es la mejor o la peor. Pero yo por mi experiencia y por lo que he leído, opino que es la peor, pero sobre todo por las secuelas que deja. Yo particularmente, a la ira también se le llama rabia, ¿eh? Pasa que, bueno, la acepción correcta es ira. Yo particularmente os decía que conozco bien esta emoción, fue por la primera que trabajé y digamos que con la que me siento mejor la inteligencia emocional. ¿Cuándo surge la ira? ¿Cuándo aparece? Bueno, la ira aparece cuando mentalmente se piensa que hemos sobrepasado todos los límites imaginados en la relación con otra persona o con otras personas. Es decir, yo no creo que sea real, pero la mente, el inconsciente, piensa que ya se han sobrepasado todos los límites posibles. Es el sentimiento este de la ira el que emerge cuando la persona se ve sometida a situaciones de frustración, a situaciones aversivas y de un estrés inimaginable. La vivencia que surge de la ira, de la emoción, se categoriza como desagradable. Es una emoción muy desagradable, junto a una sensación de tensión que nos anima a actuar. Hay varios niveles de ira, porque depende de la potencia del enfado, depende de la importancia también, y puede ser un simple enfado hasta una explosión de rabia violentísima. Esta es una emoción íntimamente vinculada a la violencia y habitualmente viene acompañada de actos violentos. Hay casos, el caso muy curioso es el de las personas eminentemente pacíficas en sus conductas habituales, en la relación con los demás, que en un momento determinado, cuando pierden los papeles, se pueden convertir en verdaderas fieras. Yo siempre recuerdo comentarios de personas que te dicen, uy, no te puedes llegar a imaginar cómo se pone y cómo es cuando se enfada. Y yo, por ejemplo, hablamos de una persona que yo jamás la he visto enfadada. Esta emoción es un poquito ambigua porque no aparece ni con los mismos, ni en los mismos momentos, ni con las mismas sensaciones ni sentimientos. También es verdad que es una emoción que le da a una serie de personas, no a todas, a una serie de personas y siempre les da a los mismos. Los actos que se suelen generar con la ira de las personas son actos que en principio no deberían ser lógicos para que nos lleven a esa emoción y a sus consecuencias. Es decir, hay que analizar que la ira surge cuando hay un cúmulo de cosas. A lo mejor en un acto que en otras ocasiones no ha habido ni ira ni violencia, de pronto, por todo lo que lleva acumulada la persona durante las últimas horas, en un acto normal surge una ira tremenda. También es verdad que normalmente no descargamos la ira ni con la persona ni en las circunstancias en que se nos produce, sino que la solemos descargar con personas de nuestro entorno más íntimo que a lo mejor no tienen nada que ver, simplemente ha sido lo que podemos denominar la gota que colma el vaso. Llevas el vaso cargadísimo, una pequeña tontería que te hace una persona muy cercana, muy íntima, y estallas como una bestia cuando realmente tenías que haber estallado en otras circunstancias. Es muy frecuente personas que con sus jefes, con sus responsables en el trabajo, tragan, cuando salen y llegan a su entorno íntimo, explotan sin ninguna razón. Cualquier pequeño tema hace que nos estalle la ira. La ira
suele presentarse ante una amenaza que entendemos que es física o psicológica. Es decir, cuando nuestro inconsciente percibe, nuestro cerebro percibe una amenaza física o psicológica, segrega unas hormonas determinadas que son las que nos preparan para luchar o huir. Y hay una secreción de adrenalina tremenda que es la que nos provoca el estado de mayor alerta, con lo cual podemos detectar cualquier nueva amenaza. Es real, yo creo, por mi experiencia y por todo lo que he hablado con personas que han tenido o han sufrido la ira de otros, que yo creo que no es real, que eso es todo una cosa que se nos genera interna en nuestro cerebro y que nos hace estallar de esta manera. Cuando nos ocurre esto, cuando esa adrenalina se apodera de la sangre, lo que ocurre es que la persona opina que es mejor actuar primero y pensar después, cuando lo lógico sería pensar primero y actuar después. Fisiológicamente, cuando hay un ataque de ira, la sangre fluye a los miembros superiores y a las manos. Esto es para prepararse a la acción y a la defensa. Hay un aumento tremendo de actividad cardíaca, muscular y pulmonar. Por eso, la persona que tiene ira a veces tiene una especie de insuficiencia. También va acompañada de fatiga física y emocional. Y por lo que os he dicho, se aumenta notablemente la secreción de adrenalina en la sangre. Es muy curioso los gestos que provoca la ira. Paul Ekman, cuando describía las emociones básicas, decía que los gestos faciales de la ira son que nuestras cejas se acercan y descienden, ¿sí?, mientras que los labios se aprietan y además aparece un brillo en la mirada, que es a lo que cuando nos referimos, cuando decimos la expresión mirada asesina, es ese brillo. Pero además yo puedo añadir en mi experiencia personal que la ira lleva, aparte del apretamiento de labios, que se ponen muy rojos, que pierden la curva, se quedan rectos, los ojos sí, parece que se salen de sus órbitas, aparte de brillar como locos, los pómulos se congestionan y se redondean explosivamente, la voz se eleva estentóreamente, las cejas se arquean mucho, subimos la nariz hacia arriba y hay otra cosa muy importante, que con las manos, con los dedos, solemos amenazar directamente a la persona con la cual nos estalla la ira. Pero claro, la ira va asociada a otra emoción de la cual todavía no hemos hablado, que es la tristeza. Es decir, es muy habitual, muy normal que una persona que tiene un ataque de ira, a continuación tenga un ataque de tristeza y se pueda echar a llorar desconsoladamente. ¿Cuándo le ocurre esto? Cuando toma conciencia de lo que ha hecho. Normalmente la ira va acompañada de una agresividad verbal. Cuidado, es importantísimo. La persona que tiene un ataque de ira, en ese momento es capaz de utilizar mentiras para intentar tener razón. Se busca lo peor, sale lo peor de la persona, con insultos, con palabras, con mentiras, para que en ese momento tener razón sí o sí, aunque sea mentira. Y además se suelen buscar episodios del pasado, de la relación pasada de las personas, para intentar hacer daño a la otra persona. Hay algún autor que opina que a veces la ira es buena, que nos ayuda a poner límites y a marcar territorios. Lo que no comentan esos autores es las heridas que deja la ira, que de ellas hablaré también, Yo opino que es mala en todos sus contextos. Lo único que nos aporta la ira es pérdida de control, pérdida de inteligencia, pérdida de papeles y pérdida de afecto. César Piqueras, que es un conocido autor emocional, describe la ira como la rabia la solemos sentir como un fuego que sube por el esternón y se extiende hacia los hombros y así nos prepara los brazos para atacar, para coger del pescuezo al adversario. Imaginaos, un fuego que sube por aquí hacia los hombros y que esa posición de garra es muy típica de la ira. Yo particularmente opino que la ira tiene muchos perjuicios. Vamos a intentar organizar más o menos
los perjuicios que yo opino. Nos desorganiza totalmente nuestra manera de pensar, nuestras acciones, y además tendemos a ser excesivamente impulsivos. No sabemos pensar, nos cuesta pensar con mucha claridad, y por lo tanto no somos capaces de ver la repercusión del comportamiento que estamos teniendo. Supone una defensa de algo que no es necesario, es decir, la ira nos predispone a la defensa, pero es que no es necesaria. No nos están atacando violentamente, ni nos están golpeando, ni nada. Nos defendemos, no sé de qué, de nuestro orgullo, porque no entiendo de qué más nos podemos defender. Compromete seriamente la salud, porque la persona que tiene mucha ira puede favorecer el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Transmite una impresión excesivamente negativa de la persona. Es terrible la impresión súper negativa que da de nosotros, porque los demás nos ven, esa pérdida de papeles, la ven muy mal, muy fea. Genera un dolor innecesario en nosotros y en las personas que sufren nuestra ira. Los ataques de ira dejan un dolor irremediable en nosotros para toda la vida. Son cicatrices en el corazón que nunca cierran. Y a las otras personas que hemos hecho víctimas de nuestra ira les genera un dolor inolvidable también. La ira se puede perdonar, pero las consecuencias de la ira perduran toda la vida. Puede generar lesiones físicas, porque una persona que le da un ataque de ira, normalmente, para no golpear a la otra persona, golpea paredes, golpea puertas, hace cosas realmente totalmente fuera de lugar. Vamos a ver ahora la inteligencia emocional, ¿en qué nos va a ayudar con la ira? Pues mira, yo voy a hablar por mi experiencia. Cuando yo controlé mi ira, me convertí en una persona muchísimo mejor. Yo no olvido los episodios de ira que he tenido en mi vida. No los puedo olvidar porque me generaron, como os he dicho, verdaderas heridas. Pero sí que recuerdo con todo mi amor el momento en que decidí que la ira no se volvía a apoderar de mí. La ira es que se apodera de la persona, es terrible. Las personas que normalmente se quejan por todo, esas personas que normalmente lo hacen en privado, que están siempre reprimiendo su ira, se están dañando mucho a sí mismos. La ira hay que saber que la tenemos, primero. Y la tienen muchas personas que no lo creen, ¿eh? ¿Cómo la trabajamos? Pues mira, para trabajarla la ira hay que ser, primero, aceptarla. Yo lo primero que hice fue aceptar que era una persona con muchísima ira y con mucha violencia. Y entonces, una vez que la acepté, pues hay que trabajar. La relajación. Una técnica beneficiosísima para todo. Con la ira es buenísima, pues la respiración profunda acompañada de palabras emotivas y cariñosas hace que nuestra mente contenga la ira. Es curioso, ¿eh? Cuando notas que te vas a explotar. Yo puedo ser mucho mejor de lo que estoy siendo. Y se te pasa. Es grandioso. Es que estamos en los estados emocionales. Yo os he dicho que voy a hacer un capítulo exclusivamente de cómo cambiar de estado. Eso que acabo de hacer ahora es un cambio de estado emocional. La relajación normalmente nos ayuda a construir visualizaciones positivas. Y eso es una bomba atómica contra la ira. Es bueno practicar la relajación a diario o acostumbrarnos a hacerla en pequeños instantes. No hace falta que hagamos una relajación de 1 hora, hora y media. No. Acostumbrarnos a hacer micro relajaciones que hacemos en instantes puntuales. Bueno, una cosa que ataca a la ira en su epicentro es las conductas positivas. Siempre que hagamos y tengamos conductas positivas, la ira queda desmontada. Es una autoeducación que tenemos del inconsciente. Por eso, cuando yo he trabajado con personas el pensamiento positivo, esas personas, durante ese tiempo que hemos trabajado, y luego, si ellos quieren continuar haciendo lo que hemos hecho, no tienen ataques de ira.
Hay una cosa importantísima que es la mejora de la comunicación. En la ira, la utilización incorrecta del lenguaje es una retroalimentación de la ira. Con una comunicación correcta, todo se aclara, todo se entiende y no hay malos entendidos. La ira nace de muchos malos entendidos. Hay que aprender a gestionar adecuadamente nuestra ira y aquí podríamos decir como inteligencia emocional que tenemos que aprender cómo se genera nuestra ira, es decir, cómo se genera ese cambio de humor instantáneo, porque la ira es un cambio de humor instantáneo, qué es lo que nos lo genera, qué circunstancias, o sea, estamos en lo mismo que os decía con los patrones de comportamiento. Vamos a generar el patrón de comportamiento de mis emociones. Es decir, mi emoción ira tiene un patrón de comportamiento que nace de conductas como esta, se retroalimenta en conductas como esta, el no saber frenar hace que crezca más, qué circunstancias me hacen más irascible y qué circunstancias me hacen menos irascibles, razones que me llevan a ser irascible y a partir de ahí voy a hacer la medicina preventiva. Cuando la vea venir, la voy a frenar. Luego hay que reflexionar muchísimo sobre las causas y sobre todo sobre las consecuencias de nuestra ira. Es decir, tengo ira, yo esto lo he vivido con algunas personas que seguro que me están leyendo, es que solo tiene ira conmigo. ¿Te quiere, verdad? Sí. Pues eso es uno de los elementos peores, que la ira la tenemos sobre todo con las personas que más queremos. La ira nos la generan otras personas, es decir, voy a pensar en una pareja determinada, no con nombre ni nada, no, una pareja. Vamos a imaginar que él es muy irascible y lleva un día cargado de ataques, de lo que él interpreta como ataques continuos a su ser y a su espíritu, va que no puede más, llega a casa y claro, no sabemos hablar ni entendernos adecuadamente con nuestras parejas. Somatizamos continuamente todo lo que oímos, lo que entendemos o lo que creemos que se ha omitido. Entonces mi pareja cuando llega a casa, en vez de decirme, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame tu día, anda, explícame. Me dice, bueno, ¿qué? ¿No has podido venir más pronto, más tarde, no? Estoy aquí haciendo las cosas de la casa, me estoy sola todo el día. ¡Pam! La gota que colma el vaso. Nos hace estallar como bestias y resulta que la pobre no tenía la culpa de esta ira. Es la ira acumulada que llevaba yo de todo el día. Otra cosa que hemos de hacer para evitar esta ira y que nos genera mucha ira es los descansos mal hechos. Es decir, en vez de dormir las horas necesarias, duermo menos. Me despierto mal, me levanto mal, ya voy arrastrando generación de adrenalina en la sangre. Cuando tengo que descansar, no lo hago. No sé, hemos de descansar adecuadamente. Acordaos de cuando hablaba en el primer capítulo de la inteligencia, que decía lo importante que es darle al cuerpo el descanso que necesita. Claro, pero es que cada uno necesitamos un descanso, pues hay que hacerlo. Luego, otra cosa muy importante es que son las compañías. Ya sé que no podemos evitar las compañías del despacho, del trabajo, pero sí podemos evitar intimar con ellas o identificarnos con ellos. El respeto es algo que hemos perdido en nuestro crecimiento, quizá incluso ni nos lo enseñaron en la infancia, o nuestros padres, o en el colegio, no nos enseñaron que había que respetar a los demás, que había que entender que si una persona piensa algo es porque cree que es cierta. Os remito a la PNL, sobre todo al tema de mapa y territorio, para que podáis comprender que todo el mundo
cree tener una razón aunque no sea la nuestra. Por supuesto, odiar o tener rencor es malísimo, porque eso no es un caldo de cultivo para la ira. Las personas rencorosas, esas personas que hablas con ellas y te dicen, es que yo, hasta que no me tome la justicia por mi mano, no voy a parar. Yo quiero vengarme. Es que eso es malísimo para la ira. Eso genera, es el alimento de la ira. Una cosa magnífica es el amor. Es decir, contra más amemos, menos posibilidades de tener ira tendremos. No pienses, te estás equivocando eso que estás pensando ahora. Y dices, pues yo amo muchísimo y sin embargo tengo ira. No amas tanto como tú te crees. Te has generado un concepto, un mundo ideal de lo que es el amor y estás equivocada o equivocado. El amor puro es absolutamente desinteresado. ¿Realmente tu amor es desinteresado? Yo creo que no. Por eso tienes ira. Bueno, vamos a ver, emociones asociadas a la ira. La cólera o el cólera, no la enfermedad, la tristeza, el desconsuelo, el resentimiento, la furia, el descontrol, el fastidio, la molestia, la indignación. Estoy indignado. ¿Cuántas veces lo habéis oído eso? Y lo oímos continuamente. Vivimos en un mundo de indignación. Pues es de personas que tienen ira. Las personas que están indignadas tienen una ira importante. Os voy a decir uno ahora que es terrible. Y hay dos que tienen la ira, que son una digamos, una excepción, dos excepciones. Normalmente la ira se tiene hacia una persona, o sea, la intervención en el proceso de la ira estás tú y otra persona. Cuando lo que queremos, cuando la ira nos la genera, querer sentirnos igual que la otra persona, es decir, cuando tenemos envidia, es una excepción de la ira. O sea, la envidia es una emoción por sí misma, un estado emocional malísimo, y es un estado excepcional de la ira, porque la envidia nunca nos hace demostrar la ira, pero la tenemos interna. Y la otra excepción son los celos, que es una emoción a consecuencia de la ira, pero en la que tienen que intervenir, aparte de ti, otras dos personas. No puedes tener celos cuando tienes celos de una persona y nada más interviene una persona, se llaman envidia. Cuando tienes celos es porque deseas o sientes una propiedad o que alguien está utilizando una propiedad tuya. Por eso los celos es una emoción en la que intervienen tres personas. Bueno, luego está el asco, remordimiento, repulsión, todas están relacionadas con la ira. Bueno, yo espero poderos haber ayudado a calmar vuestra ira o a trabajar con la ira de los demás. Y aquí voy a hacer un comentario de una persona que sabe quién es, muy querida mía, que siempre me dice lo mismo. Dice, lo que más me impactó cuando hice la inteligencia emocional contigo fue el día que te pregunté, y los que creemos que no tenemos ira pero la sufrimos, ¿cómo podemos ayudar a la otra persona a dejar de tener esa ira? Y yo le dije, con amor. Cuando tú tienes una persona rota de ira delante de ti que te está diciendo barbaridades, un abrazo sincero de amor acaba con la ira. Estado emocional ira se acaba con amor. Bueno, mañana otra. Gracias.